Hola chicos, en este video vamos a ver toda la base para el semestre, que es objetos, herencia y algunas cositas más que vamos a ver ahí. Este video está pensado para los estudiantes de la Universidad Diego Portales, ¿cierto? Que estamos haciendo el curso de programación avanzada que vamos a ver en este video, objetos, clases, herencia, polimorfismo también, vamos a verlo todo, bastante completo y bien explicado. Entonces, nada, te invito a que te suscribas y le des like a este video que subo contenido así, que te va a servir mucho. Bueno, vamos a partir con lo súper básico que es crear una clase. Entonces debemos decir qué es una clase. Bueno, una clase, podemos decirlo para que se entienda, es algo que tiene características y tiene funciones. Por ejemplo, una persona puede ser una clase, tiene características, tiene su nombre, tiene su edad, tiene funciones, puede caminar, puede hacer una operación, puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo creamos una clase que es este modelo, esta base? Simplemente escribimos class, ponemos class y le ponemos el nombre. Los nombres suelen ir con una mayúscula, entonces le ponemos persona. Ahora abrimos y cerramos estos corchetes y le ponemos el punto y coma al final. Ahora, tenemos que construir primero nuestros atributos, ¿ok? Estas características que así se llaman atributos. Y primero, luego lo vamos a explicar, vamos a colocar privado. Estos atributos van a estar en privado. ¿Para qué? Para que no se puedan acceder y cambiar así como así fuera de la clase, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, tenemos que darle como crear una variable, string, nombre, por ejemplo. Vamos a crear un número entero que sea la edad. Y ahí estaría. Entonces, ahora vamos a, en público, de esta manera lo escribimos, vamos a hacer el constructor y los métodos set y get. ¿Y para qué es eso? Dicen ustedes. Bueno, el constructor nos va a permitir crear el objeto en el main. Entonces, ¿cómo se crea el constructor? Escribimos el mismo nombre que nuestra clase persona y ahora entre paréntesis le tenemos que pasar los parámetros de este constructor, que cuáles son obviamente los atributos que queremos que el usuario ingrese para crear el objeto. ¿Cuáles van a ser? El usuario me tiene que ingresar un string nombre y me tiene que ingresar un int edad. Abrimos los corchetes y ahora vamos a indicar que este atributo de acá sea igual a lo que el usuario me ingresó y que esta edad sea igual a esta edad que me ingresó. Hay dos formas de hacer eso. Podemos hacer un this, escribimos tal cual this nombre, este nombre va a ser igual a nombre. Es decir, this nombre hace referencia a este atributo y este nombre hace referencia a lo que me está ingresando como parámetro. Entonces escribiríamos aquí lo mismo para la edad. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es que este nombre y esta edad no sean exactamente, no estén exactamente escritos igual. Entonces les podemos poner, por ejemplo, en guión bajo, que eso ya las diferencia. Y aquí simplemente lo hacemos así. En vez de poner el this, simplemente podemos cambiar este nombre, ¿cierto? Y hacerlo de esta manera, que es exactamente lo mismo que antes. Aquí le podemos poner n y aquí le podemos poner e, para que difiera de nombre y de edad, para que no sean exactamente iguales. Entonces es exactamente lo mismo. Ya tenemos nuestro constructor, ahora ya podemos crear nuestro objeto desde el main, pero no tenemos ningún método, que los métodos son las funciones. Entonces, vamos a, por ejemplo, hacer los set y los get. ¿Para qué nos sirven esto? Para acceder y modificar los atributos que están en privado desde otra parte que no sea la clase. Para eso nos sirven los set y los get. El get es para obtener el atributo y el set es para entregarle un valor y cambiar el atributo desde otra parte que no sea la clase. ¿Por qué? Porque está en privado. No podemos acceder a ello desde el main o desde otra parte que no sea la clase. Entonces vamos a partir creando el get. Entonces vamos a hacer como una función, los métodos son funciones, entonces los get nos van a retornar algo. Para eso necesitamos entender las funciones, las vacías y las que retornan. Vamos a utilizar las que retornan para hacer nuestro get. Entonces, ¿qué nos va a retornar? Un string, primero vamos a hacer para el nombre, y le vamos a poner el nombre. Se suele colocar get nombre, por ejemplo. Y no va a recibir nada la función, simplemente va a retornar this nombre, haciendo referencia a este nombre. No es tan necesario colocarle el this, pero bueno, eso lo voy a sacar. Y vamos a hacer el de la edad. Int get edad nos va a retornar edad. Nada más que eso. Bastante fácil, ¿cierto? Ahora
vamos a hacer el set, que el set nos sirve para entregar un valor y cambiar ese valor del atributo. Por ejemplo, si yo creo una persona que se llama Pablo y después digo, no, le quiero cambiar ese nombre. Bueno, con el set cambio Pablo y le pongo Juan, por ejemplo. Entonces vamos a hacer nuestro set. Aquí simplemente va a ser void porque no nos va a retornar nada. Va a realizar una acción. Entonces void set nombre. Este get nombre, get edad, set nombre son simplemente los nombres que se suelen colocar. Yo puedo ponerle cambiar nombre, ¿cierto? Pero uno suele escribirlo así, se acostumbra así. Va a recibir, obviamente, un string nombre, ¿cierto? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el constructor. Vamos a cambiar acá y voy a poner que nombre va a ser igual a esto de acá. ¿Por qué? Porque se lo estamos cambiando. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el setEdad. Entonces va a recibir un entero que le vamos a poner guión bajo edad y vamos a cambiar. Edad va a ser igual a edad. Recuerden que lo podemos hacer con el this también, ¿ok? No, no hay problema. Entonces ya tenemos, esto se lo tienen que saber al derecho y al revés. O sea, esto es básico, la base, que lo vamos a hacer muchas veces. Tener los atributos, tener el constructor y tener los métodos que son los set y los get. Y también podemos crear métodos extra que pueden ser los que nosotros queramos. Esta persona puede hacer lo que nosotros queramos. Si queremos que calcule algo, por ejemplo, que ya lo vamos a hacer. Entonces, esto es la base, se lo tienen que saber y van a ganar bastantes puntos con simplemente escribiendo esto. Entonces, ahora vamos a hacer un método extra que sea, por ejemplo, que la persona pueda presentarse. Algo pasa aquí en C++ que no podemos llegar y poner cout a nuestro objeto. Recordemos que el objeto es la implementación de la clase, ¿ya? El objeto es lo que está creado ya, persona, pero la clase es como el molde de mi objeto. Ya, entonces, no podemos llegar a imprimir un objeto porque debemos acceder a sus atributos e imprimir los atributos. Podemos hacer eso desde el main, es decir, desde el main voy a llamar al getEdad y al getNombre y voy a imprimir a esa persona, por ejemplo, o puedo crear un método dentro de la misma persona que me imprima esos atributos, ¿cierto? Es más recomendable hacer esto porque es más sencillo, se hace una sola vez y ya es fácil, pero claro, si no tenemos acceso a la clase, lo podemos hacer desde el main, que de hecho vamos a hacer las dos cosas. Primero vamos a hacer la función, que es una función void porque no va a retornar, de hecho va a mostrar por pantalla varias cosas. Vamos a decir presentarse, no va a recibir nada. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un salto de línea dentro del texto. Vamos a decir mi nombre es, y aquí vamos a poner nombre, que es el atributo, ¿cierto? El atributo de esta persona. Y tengo edad, años. Y listo. Aquí ya hicimos un método que simplemente se presenta accediendo a sus atributos. No debemos usar el set y el get porque estamos dentro de la misma clase, ¿ok? Ahora vamos a crear nuestro objeto, vamos al main. ¿Y cómo creamos un objeto? Bueno, hay dos maneras, utilizando punteros y no utilizar punteros. En este caso vamos a partir utilizando no punteros, que yo durante el semestre no utilicé punteros, no había necesidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, como crear una variable, ¿cierto? Le ponemos el tipo de dato que es persona, este mismo nombre acá, persona, y le vamos a poner el nombre, P1, por ejemplo, persona 1. Y aquí podemos hacerlo directamente paréntesis, que aquí accedemos al constructor, y ¿qué nos dice el constructor? Lo primero que le entreguemos en orden, ojo, en orden, lo primero va a ser un string n, que hace referencia al nombre, y luego una edad, que hace referencia a la edad, ¿cierto? Entonces, le vamos a pasar un string que sea Pablo y le vamos a pasar una edad que sea 25. Ya, entonces le vamos a pasar eso y ya tenemos creado nuestro objeto. Hay otra forma de crearlo sin punteros que sería P2, por ejemplo, y llamamos al constructor y le ponemos Juan 30, por ejemplo. Esa es otra forma de hacer exactamente lo mismo. Y para crear algo con punteros, vamos a hacer de esto, le vamos a poner el nombre y le vamos a poner new persona y accedemos al constructor, Sofía, por ejemplo,
27. Esa es la forma de crear un objeto con punteros, que esto nos va a servir para el polimorfismo. Ya, porque en C++ el polimorfismo, que ya lo vamos a ver, funciona con punteros, según lo que he visto yo. Entonces, ahora vamos a hacer lo básico. Vamos a imprimir, por ejemplo, el nombre de Pablo. Vamos a hacer el nombre es y vamos a acceder a sus métodos. ¿Cómo accedemos a sus métodos? Bueno, bastante sencillo. Ponemos el nombre de nuestro objeto, ojo, el nombre, y vamos a acceder con un punto y aquí nos aparecen sus métodos. Vamos a poner getEdad, que esto retorna algo, por lo tanto debemos imprimirlo y listo. Entonces vamos a compilar esto, tenemos que guardar primero. Entonces aquí nos dice el nombre es, claro, imprimí la edad y no el nombre, ¿cierto? Vamos a cambiarlo acá. No me había dado cuenta. Entonces cerramos esto y ahora sí compilamos. Y el get nos pasa ese nombre, Pablo. ¿Ok? ¿Qué pasa si aquí colocamos público? A ver qué pasa si colocamos eso. ¿Qué podemos hacer? P1 punto nombre. Ojo, aquí nos da la opción de simplemente llamar al nombre. ¿Podemos hacer eso? El nombre es Pablo. Es exactamente lo mismo. Si se dieron cuenta, si esto está público, no necesito a mi método get y set, que son públicos. Esto, lo público, yo lo puedo acceder. Pero si esto no es tan privado, puedo llegar y utilizarlo. Pero claro, la idea es dejarlo en privado. Entonces ya imprimimos el nombre, podemos acceder simplemente a un get o a un set, que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, p1 punto, como es void, no tenemos que imprimir. Vamos a poner set edad, le vamos a cambiar la edad y le vamos a pasar 30. Y ahora vamos a imprimir a Pablo, pero vamos a utilizar el presentarse para que nos diga el nombre. No debería decir que es 30 porque lo cambiamos. Antes era 25, con el set edad lo pasamos a 30. Entonces, vamos a, como es void, simplemente lo llamamos y le ponemos presentarse. Y veamos que nos entrega el programa entonces. Aquí nos dice mi nombre es Pablo y tengo 30 años, como lo cambiamos acá. Entonces esto funciona de maravilla. Ahora vamos a presentarle a la persona, pero sin utilizar este método. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Simplemente con los get. Mi nombre es, vamos a hacer P1 porque vamos a presentar a P1, get nombre, y tengo, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero desde el main, get edad. Y listo, esto sería exactamente lo mismo. Lo podemos hacer en el main. Mi nombre es Pablo y tengo 25. ¿Por qué 25? Porque, claro, antes no salía 30 porque le cambiamos la edad con el set. Ahora no. Bueno, aquí ya tenemos cómo acceder a los métodos. Con esto ya podemos hacer demasiadas cosas. Pero hay algo que quiero que veamos, que es ingresarlos dentro de un arreglo. Entonces, para crear un arreglo, simplemente colocamos el tipo de datos, persona, y le ponemos el nombre, personas. Y le vamos a pasar directamente los objetos que creamos, P1, P2 y P3, que son estos de acá. Entonces, vamos a hacer un ciclo for para recorrer este arreglo, que sabemos que tiene 3 datos. Entonces, hacemos un ciclo de 0, que se repita 0, 1, 2, ¿cierto? ¿Por qué es del 0? Porque los arreglos parten desde la posición 0. Y ahora, simplemente vamos a colocar personas, vamos a acceder a la posición del arreglo, personas, que se llama el arreglo, en la posición y quiero que entiendan súper bien esto. Todo esto de acá nos representa un objeto. ¿Por qué? Porque cada posición es un objeto. Personas en la posición primer ciclo, en la posición 0, hace referencia a P1. Entonces todo esto es P1. Entonces vamos a, como esto hace referencia a un objeto, apretamos punto y tenemos los métodos porque es un objeto. Entonces vamos a colocar presentarse. Y listo, esto ya para cada posición, P1 punto presentarse, P2 punto presentarse, P3 punto presentarse. Y listo, aquí estaríamos imprimiendo. Ya. Aquí le saqué el puntero para no estar mezclando punteros con no punteros, ¿cierto? No hagamos eso.
Entonces, aquí ya creé las personas igual, ¿cierto? Si vamos a trabajar con punteros, hagamos todo en punteros, y si no, es todo sin punteros. Entonces, aquí ya lo tenemos y si se dan cuenta, imprime sin ningún problema. Mi nombre es Pablo y tengo 25, Juan 30, Sofía 27. Y estaría, aquí ya accedimos a un arreglo. Entonces, con esto ya podemos hacer demasiadas cosas. Recordando lo que vimos en programación avanzada, podemos hacer maravillas con esto, con objetos, que es bastante entretenido y lo único que nos detiene es nuestra imaginación. Entonces, ahora vamos a ver herencia, que es lo que sigue, porque claro, tenemos una persona, pero imaginemos que queremos crear, estamos programando Minecraft y queremos crear todos los cubos que hay en Minecraft. Son bastantes cubos, entonces los hacemos uno por uno. Pues no, podemos ahorrarnos utilizando herencia. ¿Qué es la herencia? Tener una clase padre, que sería el cubo, y tener varios hijos, que sería el cubo de tierra, el cubo de piedra, que difieren en algunos atributos, en algunas características, pero mantienen otras, ¿cierto? Todos los hijos tienen ciertas características y eso nos ahorra bastante código. Entonces vamos a crear hijos para nuestra clase persona, porque persona es muy general, o sea, una persona puede, somos todos nosotros, los seres humanos. Entonces, vamos a hacer una clase que sea profesor, por ejemplo. Y esto va a heredar de persona. ¿Cómo le decimos que nuestra clase va a heredar de persona? Simplemente dos puntos, public, y vamos a llamar a ese padre, persona, que así se llama la clase. Y listo, aquí nuestro profesor ya está heredando de persona. Pero tenemos que cambiar de esto a privado a protected. ¿Por qué? Porque protected nos permite que sus hijos, los hijos de esta clase, accedan a sus atributos. Si no, no se puede. ¿Ok? Entonces, cuando creamos una clase padre, le colocamos protected. Si es que tiene hijos, ya, porque si no tiene hijos, lo dejamos en privado. Entonces, aquí en profesor, sus atributos van a ser privados porque no va a tener hijos. ¿Ok? He visto errores en eso. Así que hagámoslo de esta manera. Entonces le vamos a pasar los nuevos atributos porque ya heredó los anteriores. Ya heredó edad y nombre. Entonces le vamos a poner un int que sea clases, como dando una cantidad de clases que a este profesor. Y le vamos a crear un string que sea materia. ¿Cuál es la materia que va a dar este profesor? Entonces vamos a repetir exactamente lo mismo. Partimos con el constructor, que es el nombre de nuestra clase, profesor, y le vamos a pasar todo, le tenemos que pasar lo anterior también porque en el main tenemos que pasarle no solo clases y materias, sino nombre y edad. Entonces le vamos a pasar todo, nombre, edad. Bueno, tenemos que string nombre, int edad, le tenemos que pasar int clases. No, le vamos a pasar la materia primero para hacerlo más ordenado. Materia y int clases. Listo. Pero algo pasa que string nombre e int edad ya los colocamos en el constructor anterior, entonces para ahorrarnos colocar esto otra vez, nombre es igual a nombre, edad es igual a edad. Para ahorrarnos eso vamos a heredar el constructor de persona. Como heredamos, dos puntitos, persona, y le tenemos que pasar lo que ya tenemos, es decir, ya tenemos este y ya tenemos este, entonces le ponemos S y S. ¿Ok? Si esto se llamara NN, este se llamara EE, aquí le ponemos NN, EE. Son los mismos nombres de aquí, ¿ok? No tiene nada que ver con la otra clase. Entonces estaría, ya tenemos todo eso. Entonces simplemente debemos hacerlo con materia y con clases. Entonces, como son el mismo nombre, voy a usar this, materia es igual a materia y this, clases es igual a clases. Recuerden que el this es opcional. Y listo. Ya tenemos nuestro constructor que heredó la parte que ya estaba hecha, que era el nombre y la edad. Listo. Ahora vamos a crear los set y los get, pero los que ya están creados, ¿cierto? Ya está creado el set edad, el get nombre, que ya se heredó por la clase hija, entonces no es necesario crearlos. Entonces simplemente voy a hacer los get de materia y de clase, nada más. Los set no los vamos a utilizar. Pero claro, si el ejercicio nos dice cree los set y los get, tenemos que crearlos sí o sí.
Entonces voy a hacer un int get clases que me va a retornar clases y el string get materia que me va a pasar la materia. Si, si no están muy claros con funciones, pueden ver mi video de funciones que subí hace poco, o bueno, hace unos videos anteriores, que en 5 minutos vemos las funciones void y las funciones que retornan de manera bien explicada y simple para que lo puedan entender. Y claro, ya sepan hacerlo de una vez por todas y no tengan dudas. Entonces ya tenemos nuestra clase profesor que heredó de persona. Nosotros podemos hacer los hijos que queramos. Si ahora nosotros queremos que profesor tenga hijos, esto lo pasaríamos a protected y repetiríamos el mismo proceso, ¿cierto? Podemos heredar el constructor de profesor, que el constructor de profesor tendría nombre, edad, materia y clases, ¿cierto? Y si hacemos una otra clase hija de profesor, tendríamos que pasarle el nombre, edad, materia, clases y los atributos nuevos, ¿cierto? Pero como no va a tener hijos nuestro profesor, simplemente lo vamos a dejar en privado. Y listo, aquí ya hicimos herencia. O sea, no se dieron ni cuenta, ya completamos herencia. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esta herencia? Que podemos crear un arreglo de clase padre, ¿cierto? O una estructura de datos, como queramos, y le vamos a ingresar no solamente objetos de clase padre, sino también de hijos, porque el programa toma como que fueran iguales. Entonces, vamos a crear un profesor ahora, no una persona. Le vamos a poner P4 y le vamos a pasar primero el nombre, que sea Benja, por ejemplo, que tenga 21, que le tenemos que pasar la materia, que va a ser matemática, por ejemplo, y le vamos a pasar cuántos clases hace. Vamos a poner 6, están 5 clases. Y listo, ya creamos en teoría nuestro objeto profesor, utilizando la clase profesor que heredó de persona. Entonces nos ahorramos mucho código. Y listo, ahora si yo puedo ingresar profesor dentro de una regla de personas, sí, porque profesor es un hijo, entonces yo puedo llegar a ingresarlo ahí. Ahora, hay, hay un problema acá, que aquí está presentarse, ¿cierto? Está presentarse, entonces, presentarse, ¿qué es lo que hace? Simplemente me dice mi nombre y me dice mi edad, pero profesor no tiene simplemente un nombre o una edad, sino también tiene clases y tiene materia. Para eso vamos a utilizar el polimorfismo. Para el mismo nombre, por ejemplo, tenemos una función que es hablar, pero un perro y una persona no hablan igual, entre comillas, hablar. La persona dice palabras, el perro simplemente ladra. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener el mismo nombre? Porque si reunimos perros y personas dentro de un arreglo que heredan, por ejemplo, no sé, de ser vivo, una clase ser vivo y todos heredan de él, ¿cómo lo hacemos para hacer esto? Porque si se dan cuenta, si llamamos a presentarse, simplemente va a decir nombre y edad, y la materia y la cantidad de ramos que da, ¿dónde está? ¿Cierto? El programa tenemos que buscar la manera de que identifique ya, esto es una persona, por lo tanto, su método persona no va a decir, o sea, va a decir algo y para si es profesor, va a decir algo y otra cosa más, o dice algo distinto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizando polimorfismo. Vamos a utilizar el mismo nombre del método, pero van a ser cosas distintas. Una persona hace cosas distintas a un profesor. Entonces, para utilizar, por lo menos dentro de C++, que es lo que yo he visto, para utilizar polimorfismo, vamos a hacerlo todo en punteros. ¿Ok? Entonces, persona P1 es igual a new persona, o lo escribí mal. Ahora, en cuanto a ejercicios de prueba solemne y todo eso, no he visto polimorfismo, ¿ok? No he visto polimorfismo hasta ahora. Así que lo más importante es entender esto en teoría, porque en otros lenguajes, claro, se utiliza bastante. Y claro, también hay una forma de resolver el ejercicio sin utilizar polimorfismo, que también lo he visto. Pero bueno, vamos a crear el nombre que sea Benja 25
y nada, es una persona. Y simplemente vamos a crear dos para ahorrar tiempo. P2 y que sea Roberto y tenga 35. Ah, bueno, va a ser un profesor. Entonces aquí le vamos a poner profesor y le tenemos que pasar la materia que sea física y la cantidad de ramos que van a ser 4. Y listo. Ahora, si no me equivoco, le agregamos un... Ah, bueno, hay que sacar esto. Simplemente tenemos a P1 y a P2. Y ya, aquí, ¿qué es lo que cambia cuando utilizamos punteros? Ya no vamos a utilizar el punto, vamos a utilizar una flechita. ¿Ok? En vez del punto, si usamos punteros, colocamos la flechita para acceder a los métodos. Y ahora, bueno, no aplicamos polimorfismo. Esto es hasta el 2 simplemente. Y ahora vamos a aplicar polimorfismo. ¿Que cómo aplicamos polimorfismo? Simplemente vamos a copiar esto, vamos a pegar esto y le vamos a poner mi nombre es tanto. También le vamos a agregar, doy la materia de, esto se llama materia, y le vamos a poner a clases, clases, para que nos diga ahí su información. Listo. Ahora, ¿cómo aplicamos polimorfismo? Porque claro, tenemos el mismo nombre, pero hay que aplicar polimorfismo. Pues simplemente agregamos aquí un virtual. ¿Ok? Vamos a ver si funciona así. No funciona, entonces también debemos agregárselo a este de acá. Y de esta manera, agregándole virtual a todas las funciones que se llaman igual, ¿cierto? Se llaman exactamente igual, por lo tanto, como se llaman igual, en el ciclo simplemente le ponemos un solo código y el programa detecta ya, esto es persona, este presentarse. Ah, este es profesor, bueno, este presentarse, ¿cierto? Es el mismo nombre, pero cumplen funciones distintas. Y ahí está, esta es la función, pero el profesor dice otra cosa distinta o cosas extra. Y ahí ya estaríamos aplicando polimorfismo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué más? Aquí podemos hacer lo que se nos ocurra. Ya tenemos polimorfismo, podemos hacer cualquier cosa. Ya pueden resolver con esto varios ejercicios. Y lo que tienen que saber es lo básico que se vio en programa avanzada, el if, el else. Por ejemplo, vamos a hacer un método aquí, lo vamos a hacer en profesor, que diga, void calcular, yo qué sé, calcular ecuación, que nos va a pedir un número 1 y un número 2 y le vamos a decir que vamos a crear una variable que sea float, ¿no? Que sea simplemente entero. Int resultado, le vamos a pasar n1 por n2 dividido en n2. Y aquí yo le recomiendo utilizar paréntesis por si acaso. Y vamos a hacer algo. If resultado es mayor a 5, por ejemplo, es mayor a 5, no, es mayor a vamos a decirle, edad, ¿ok? Que es la edad del profesor. Si eso es así, y si no, vamos a hacer otra cosa. Entonces, si es así, vamos a escribir, es mayor el resultado a mi edad. Y vamos a poner entre paréntesis el resultado, de esta manera. Y si no, le vamos a poner que es menor. Bueno, vamos a hacer otra condición que es else if, si es que, claro, llega a ser igual a la edad. Si es que llega a ser, entonces el resultado es igual a edad. Entonces, es importante que tengan bastante claro lo que se vio en programación básica, porque esto lo vamos a utilizar siempre, sobre todo los ciclos y los if y los else y los arreglos también. Claro, más adelante, después de la mitad del semestre, vamos a ver estructuras de datos que también están en el canal, por si las quieren ver, pero claro, voy a hacer otro video como más actual. Entonces aquí es igual a mi edad el resultado. Y listo, aquí ya tenemos
un método que es calcular ecuación. Los ejercicios, les aseguro, probablemente que van a hacer un ejercicio de crear un método de alguna clase que deba cumplir algo, no sé, una ecuación o algo que diga el problema. Pero claro, siempre van a sacar puntos con crear la clase, crear el objeto, hacer todo lo que hicimos acá, ya se aseguran una buena nota y se evitan problemas. Entonces, ahora vamos a, en vez de acceder a presentarse, vamos a acceder a, a, a- a- bueno, como esto es para profesor, vamos a crear, vamos a borrar todo y ya para terminar el video vamos a hacer un profesor P1 que sea Benja, que tenga 25, que de física y que de 10 ramos. Y vamos a crear otro más. eh, Carmen, 35 lenguaje y de 20. Bastante ramo. Bueno, vamos a hacer un ciclo for porque sabemos que se repite dos veces, ¿cierto? Porque hay dos objetos. Y lo vamos a guardar dentro de un arreglo de profesor, puede ser persona, pero da lo mismo, trabajadores, bueno, profesores. Y le vamos a pasar a P1 y P2. Esto es súper común de crear el arreglo ejercicio fijo de tarea, por ejemplo, que lo haría yo. Listo, ahora vamos a preguntar por pantalla. Para el profesor, vamos a crear aquí un programita para el profesor. Profesores en la posición i, ¿cierto? Porque estamos recorriendo el arreglo. Punto get nombre para el profesor x, dos puntitos. Y le vamos a escribir ingrese n1. Vamos a guardar en n1 y ahora ingrese n2, ¿cierto? Porque vamos a utilizar el método de esta que resuelve la ecuación. Y sein, vamos a guardar n2. Tenemos que crear esta aquí n1, n2. Y listo, aquí ya le preguntamos esto, aquí vamos a hacer un salto de línea y ahora vamos a llamar al método. Entonces, vamos a hacer otro salto por si acaso y vamos a llamar a profesores profesores, en la posición y, ¿cierto? Que todos son profes, calcular ecuación y le tenemos que pasar n1 y n2. Entonces esto se va a repetir dos veces para P1, que lo va a calcular, y para P2, que también lo va a calcular. Entonces aquí le vamos a agregar un self, soy, y le vamos a poner nombre. Que recordemos que nombre es el atributo de profesor, que no está aquí, pero lo heredó de persona. Y vamos a ver cómo funciona esto, que es maravilloso. No hay errores, perfecto. Para el profesor Benja, ¿cierto? Que es el primero en el arreglo, P1. Ingrese número 1, 10. Ingrese número 2, 1. Soy Benja. Es menor el resultado a mi edad, 10, ¿cierto? Porque la edad de Benja es 25. Ningún problema. Ahora, para el profesor Carmen, ingrese N1, 160. N2, 2. Soy Carmen, es mayor el resultado a mi edad, 160. Entonces, claro, porque 160 por 2 dividido en 2 me da 160. Así que ahí estaría, chicos. No, no es complicado. Lo que sí, tienen que hacer bastante ejercicio, que se les quede en la mente todo esto. Y nada, es súper entretenido. Pueden imaginarse lo que quieran y lo pueden programar. Y claro, es bastante divertido. Así que nada, cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios. Un like se agradece bastante. Y nada, me pueden contactar por, por el WhatsApp también, no, no hay ningún problema. Así que nada, chicos, espero estén todos muy bien, ya hayan entendido este video. Y nada, cualquier cosa me pueden consultar. Así que un saludo y que estén todos muy bien.